Muy bien. Solo voy a hacer el último screen. Muy bien. Comparto con ustedes. Solo voy a presentar tres diapositivas y de ahí vamos a entrar a las tareas de asignación, ¿sí? Para que ya ustedes sepan cómo es el proceso. Comparto tres diapositivas más. Nos quedamos en esa diapositiva. En la diapositiva donde estamos, dice que tenemos 497 años de esclavitud y 200 años de independencia. Nos quedamos en esa, ¿verdad? Como les decía en su momento, de alguna forma la parte de esclavitud ya antes era que alguien le pegaba a alguien, ¿verdad? Como esclavo, y que de alguna forma era dueño de esa persona, pero hoy quizá hay una esclavitud muy diferente, ¿verdad? No es exactamente como se daba antes, pero que de alguna forma sí hay esclavitud en base a las empresas o instituciones que en su momento son instaladas acá en Guatemala. Pasamos a la siguiente diapositiva. La violencia en Guatemala, un problema que rebasa la salud mental. Guatemala está atravesada por un sinnúmero de expresiones violentas, en muy buena medida a partir de las matrices de opinión generadas por los medios masivos de comunicación. Tiende a identificarse violencia con delincuencia, pero la realidad es mucho más compleja que esa simplificación. Violencia es un tema y delincuencia es otro tema, ¿verdad? Yo creo que si hablamos de esos dos criterios, pues tenemos mucho de qué hablar en cuanto a esas situaciones, ¿verdad? De violencia y delincuencia. Hoy salimos a la calle con aquella situación de que alguien pudiera sorprendernos en cualquier momento en algún espacio por ahí y quitarnos quizá algo o lamentablemente hasta poder quitar la vida, ¿verdad? Lamentablemente así se dan esas situaciones hoy en día y bueno, que Dios ampare esa situación y también la situación es que qué hacen los gobiernos actuales, los que están en funciones para poder frenar estos altos índices de violencia y delincuencia que de alguna manera aquejan al pueblo de Guatemala. En la siguiente diapositiva, esa identificación es cuanto menos errónea, si no producto de una interesa manipulación. Los poderes fácticos en mayor o menor medida se siguen beneficiando de este clima generalizado de violencia. Alguien pues más bien le saca beneficio a ese índice de violencia. Por ejemplo, si aquí los índices de violencia no existieran, por ejemplo, las compañías o esas empresas que brindan seguridad, habría mucho. Solo vamos a invitar que apague su Flor Hernández, ya se lo apagué. Entonces, por ejemplo, si acá no hubiera violencia ni delincuencia, yo creo que las empresas no cargarían personas de seguridad. Pero si vemos a esas personas poderosas que tienen el poder adquisitivo económico aquí en Guatemala, cargan hasta 3 y 4 y 5 guardaespaldas, ¿verdad? ¿Por qué situación? Por la misma situación que se vive hoy en día en la realidad social de Guatemala. La situación actual. La violencia constituye un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud considera que existe una epidemia en términos sanitarios cuando se da una tasa superior a los 10 homicidios por cada 100 habitantes en un periodo de un año. En Guatemala, esta tasa se encuentra en el orden de los 40 homicidios con un índice de 13 muertas violentas diarias. Mire qué lamentable. Mire qué lamentable. Entonces estamos en un problema de salud pública. La violencia constituye un problema de salud pública y estamos en eso nosotros, por los altos índices de homicidio, ¿verdad? Por los altos índices de homicidio que se da acá en Guatemala, pues estamos en ese orden, ¿verdad? De mantenerse esa tendencia en los primeros 25 años, luego de la firma de los acuerdos de paz en 1996 que pusieron fin a una guerra
que según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico costó la vida a alrededor de 250.000 personas. El número de muertos superará al registrado en esas casi 4 décadas de enfrentamiento armado, periodo en el que el promedio de muertes diarias era de 10. Mire, si cuando estaba la guerra era de 10, ahora que no hay guerra son de 13, o sea que, mire qué complicado, ¿verdad? Es lamentable los altos índices de delincuencia y violencia que son generados acá en nuestro país. Estamos en la diapositiva número 13. Les informo de ya que la evaluación se hace de las diapositivas para que usted en su momento pues estudie las diapositivas. Yo creo que no da tiempo el ver todas, pero lo tiene también usted en plataforma. Dice acá que la violencia es una de las amenazas más urgentes contra la salud y la seguridad pública, afirma el mencionado organismo técnico de Naciones Unidas. Con esas estadísticas se considera que la situación en Guatemala está en una condición de gravedad particularmente sensible y preocupante. Sin ánimo de ser pesimistas ni agoreros, técnicamente se puede decir que desde el punto de vista de la seguridad y la convivencia cotidiana, ahora la soledad está en una situación comparativa que no es sustancialmente mejor que durante el conflicto armado. Las Naciones Unidas opinan ese contraste en cuando había guerra, que eran 10 personas las que morían diarias, y hoy son 13 personas. O sea, es complicado y es lamentable ver esos altos índices de delincuencia y de violencia generados al pueblo de Guatemala. Muy bien, estamos en la diapositiva 14. Voy a dejar de compartir y voy a compartir las tareas. Y después voy a dejar un espacio para cuestiones de opinión en las siguientes diapositivas. Voy a ubicar el trabajo número 1 para que usted lo pueda apreciar. Voy a compartir el trabajo número 1 para que usted verifique los lineamientos en cuanto a hacer. Hoy tenemos acá, por asistencia un punto, por participación un punto. Si no le pregunto, se exoneró el punto, no hay ningún problema. Si le pregunto y no contesta, tiene un punto menos. Y también por cuestiones del tema, los temas que estamos viendo, ¿verdad? En su momento, si usted sugiere y usted opina, también tiene otro punto. Y si no, en su momento no se le pregunta, también tiene ese punto extra ahí, ¿verdad? De ahí viene un trabajo individual que es una investigación-análisis. Por favor, tomar en cuenta, son 4 temas acá, son 4 temas. El primer tema es una investigación o análisis, realmente es un análisis, puede ser 1 o 2 hojas, aquí lo voy a ubicar. Eso no lo tiene usted. Lo voy a ubicar 2 hojas para que usted en su momento sepa la magnitud del trabajo que tiene que entregar. 2 hojas. Muy bien. Eso es para extensión de la cobertura de salud. Después vienen otros 3 temas, pero ahí ya no va a ser investigación ni análisis, solo va a ser mapas conceptuales de equidad y pertenencia étnica. Sería el mapa conceptual. En el siguiente mapa conceptual sería financiamiento a la salud. En el otro sería seguridad social. ¿Cómo estamos con la seguridad social acá en Guatemala? Usted va a hacer sus comentarios en ese mapa conceptual. Después viene la estructura del trabajo, su portada, análisis, 2 o 3 folios. Dice aquí, mire, ya lo tenía ahí también. 2 o 3 folios máximo, 2 mínimo, 3 máximo. 3 mapas conceptuales y grafía de las fuentes consultadas. Entonces, no sé si hay alguna duda con el primer trabajo. Pregunte ahorita para que no tenga inconvenientes después, por favor. Perdone, primero tenemos que hacer una investigación análisis de la extensión de la cobertura de salud. Esas son 2 hojas. Ujú. Y luego vienen los mapas conceptuales de esos temas. O sea que en el mismo trabajo irían la investigación y los mapas. Sí, en el mismo trabajo van esos dos, solo que la investigación es un tema nada más y en los mapas conceptuales son 3 temas, o sea, 3 mapas. Sí, pero en el mismo documento lo incluimos. Exacto, en el mismo documento. Por eso dice Ah, ok, estructura gracias. del trabajo, portada, análisis, 2, 3 folios y 3 mapas conceptuales. Sí es el mismo Ok, trabajo. gracias, Liz. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien más tiene duda o estamos ahí?
Dejo de compartir el trabajo 1. Paso al trabajo 2. Aquí aparece con fecha 8 de junio. Lo vamos a corregir. Por favor, en su plataforma quedó 8 de junio, pero eso no hay problema. Ahora veamos aquí hoja de trabajo número 2. La realidad social guatemalteca. Va a ser una línea de tiempo. Son dos temas, enfermedades que afectan a nuestro país y la inseguridad alimentaria. Son dos líneas de tiempo. Enfermedades que afectan a nuestro país y la inseguridad alimentaria. Aquí la portada, introducción, líneas de tiempo, ya usted decidirá los temas que ubicará en cuanto a eso. No son muy extensos las líneas de tiempo, ¿sí? Puede ubicar usted ahí, enfocarse en una de las enfermedades que afectan a nuestro país, porque hay muchas enfermedades que afectan a nuestro país. Usted puede elegir una en particular y darle seguimiento, ¿verdad? ¿Cómo fue el cólera hace tantos años y con qué nombre se conoce hoy? Se terminó el cólera, pero ¿qué salió o qué hay, verdad? Entonces, a veces, como dice un compañero, son las mismas enfermedades, solo que con otro nombre, ¿verdad? Entonces, usted investigará en su momento esa línea de tiempo a través de enfermedades que afectan a nuestro país y la inseguridad alimentaria. Después aparece la estructura, su portada, su introducción y las líneas de tiempo. Líneas de tiempo de cada tema, solo es una línea de tiempo por cada tema y grafía de la fuente consultada. No sé si hay alguna duda con respecto a eso. Después viene la evaluación del bloque 3, que son los 6 puntos de las diapositivas. Ahí ya no le escribí que son de las diapositivas porque yo siempre se los vivo mencionando de dónde se va a evaluar. No sé si tiene alguna duda. Licenciado, disculpe, ¿para qué fecha son? Una es para el martes, la otra es para el miércoles y evaluación el jueves. Gracias. La uno es para el martes, la 2 es para el miércoles y la evaluación es para el jueves. Pero si usted mire, la verdad que los cierres están para esa fecha, ¿verdad? Si usted lo puede subir antes, yo lo dejo abierto desde antes, para, pues usted lo puede subir, ¿verdad? A la medida que usted va terminando, usted de una vez lo puede ir subiendo. O los tiene ya listos para subirlos en el momento oportuno. Sí, licenciado, gracias, porque fíjese que con respecto a eso de que las lluvias y que se va la ¿Ah? luz, fíjese que acá en Pueblo Nuevo es un caso con la luz. Ujú. Respecto a eso, fíjese que yo no pude hacer la prueba pasada y varias de mis compañeras de acá tampoco la evaluación pasada porque hemos estado días sin luz, entonces por eso yo le preguntaba, ¿verdad? Ujú. Sí, eso sí, sí, está el margen hasta ese día, pero usted puede enviar antes. Bueno, licenciado, gracias. Muy bien, para servirle. ¿Alguien más opina sobre esto? Que tenga dudas sobre los trabajos. Si no lo hubiera, pues dejo compartir y continuamos con las diapositivas. Licenciado, disculpe. Sí, sí, diga. Fí- Fíjese que me estaba fallando un poco la señal ahorita que usted estaba explicando esta tarea, entonces se quedó como congelado, entonces no mucho, no muy me quedó claro, disculpe. Va, estoy hablando del trabajo número 2, me pregunta. Ajá, del trabajo número 2. Dice, por favor, escuche. Dice la línea de tiempo. Hay que hacer línea de tiempo por esos dos temas. Está enfermedades que afectan a nuestro país, es una línea de tiempo. Y la otra, inseguridad alimentaria. Ese es el otro tema. Son dos líneas de tiempo. Solo que las enfermedades que afectan a nuestro país, usted puede ubicar una, puede tomar una enfermedad. Tantas enfermedades que hay que afectan a nuestro país. Usted puede tomar una enfermedad y, por ejemplo, si hablamos del Zika, si hablamos del dengue, hablamos, mire, un sinfín de enfermedades que de alguna forma a veces como que no sabemos ni qué tipo de enfermedad es, pero usted puede tomar una y darle seguimiento en la línea del tiempo. ¿Sí le quedó claro? Sí, licenciado. Muy bien. Y Muchas aparte de gracias. eso está la estructura ahí, ¿verdad? Que es la portada, introducción, líneas de tiempo de cada tema y la grafía de las fuentes consultadas. La evaluación en plataforma del bloque 3 día jueves, si Dios lo permite, es de las diapositivas que también están subidas a plataforma. Muy bien. ¿Esa tarea es individual también? Todas son individuales. En este tercer bloque, todas son individuales.
Ah, muy bien. Te agradezco mucho, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Dejo de compartir esta presentación y pasamos nuevamente a las diapositivas. Ya no, si no hay más preguntas, muy bien. Compartimos nuevamente las diapositivas. Vamos en la diapositiva. La violencia es una de las amenazas más urgentes contra la salud y la seguridad pública. Ahí nos quedamos. La violencia es una de las amenazas más urgentes contra la salud y la seguridad pública, afirma el mencionado organismo técnico de Naciones Unidas. Como les repetí anteriormente, cuando existía la Guerra Fría aquí en Guatemala, habían 10 muertos diarios y hoy tenemos 13 muertos diarios. Entonces estamos peor como que hubiera guerra. Ahora, sí hay que tomar en cuenta el, el número de personas que somos actualmente, ¿verdad? Antes había menos personas y mataban 10. Hoy hay más personas y mueren 3. Quizá pudiera ser relativo, pero todo es que a mayor número de personas, más muertes, más delincuencia, más violencia, más hambruna, todo es más, ¿verdad? Pasamos a la siguiente diapositiva. Voy a invitar a María Angélica Secaida Hernández que nos lee esa diapositiva. No está. Voy a invitar a Mónica de Jesús Quevedo Franco. Mónica de Jesús Quevedo Franco, por favor, lee la diapositiva. Licenciado, señor Angélica, tiene problemas con su conexión, me estaba Ah, diciendo de la clase. María Angélica no tiene mucha señal. Sí, a ella ya la sacó de la clase varias veces Ah, porque va. está lloviendo en donde ella vive. Va. No tenga pena, voy a tomarlo en cuenta. Mónica Quevedo Franco, por favor. No está. Voy a tomar en cuenta. Podemos invitarle a Elena Esperanza Ramos Corado. Sí, licenciado. Sí, por favor, leer la diapositiva que está en pantalla. Elena, por favor, leer la diapositiva. Elena, le hablo. Bueno. ¿La puedo leer yo? Sí, claro, gracias. Aunque formalmente no hay guerra, la percepción dominante hace sentir la vida cotidiana como que si efectivamente se viviera un clima cuasi bélico, y si no está peor, al menos la actual explosión de violencia abre inquietantes interrogantes sobre la sociedad post-conflicto que se está construyendo en las perspectivas futuras. Ajá, muy bien. Si antes, prácticamente en lo que se da el día de hoy, como hablamos de tanta muerte, ¿verdad? Nuestra vida cotidiana, como que se viviera un clima cuasi bélico, o sea, hablándose de violencia, ¿verdad? Si no se está peor, al menos la actual explosión de violencia abre inquietantes interrogantes sobre la sociedad, o sea, es parte de lo que la guerra dejó, porque se abre un post-conflicto y el post es prácticamente después de la guerra, ¿verdad? Entonces, que se está construyendo y las perspectivas futuras, o sea, hacia dónde vamos, qué indicador llevamos en cuanto a eso, ¿verdad? Yo creo que es un tema bastante complicado. A veces salen los foros de analistas en cuanto a seguridad, las perspectivas que deben de dar, cómo lo deben de hacer, pero ¿hasta dónde tenemos nosotros beneficio de eso? ¿Hasta dónde vamos a poder encajar? ¿Dónde vamos a poder ubicarnos en que las cosas van a cambiar? Mire, hoy solo si alguien muere de su familia, quizás en su momento no le ponemos mucho cuidado a nosotros, pero si muere uno de su familia, entonces
¿Dónde están los tribunales de justicia que van a ir por esa persona que mató a alguien o que la policía va a ir a prender y que los jueces van a condenar? ¿Hasta dónde? Lamentablemente se murió y van a hacer las investigaciones, el peritaje y ahí terminó. Es muy raro la situación que le dan seguimiento, ¿verdad? Entonces, estamos bien complicados en cuanto al tema de seguridad. Pasamos a la siguiente diapositiva. En ese sentido, preocupan altamente dos cuestiones. De hecho, las causas estructurales que pusieron en marcha ese enfrentamiento interno en la década de los 60, en el siglo pasado, no han cambiado. A lo que se suma la pesada carga dejada por uno de los más sangrientos conflictos internos con características de guerra sucia que vivieron las sociedades latinoamericanas en el marco de la Guerra Fría, secuelas que han sido muy poco abordadas, lo que refuerza una cultura de impunidad ya histórica en el país. Entonces, vemos, ¿verdad? En este caso, eh, situaciones que han marcado la Guerra Fría y que de alguna manera se dio hace muchos años y que hoy vivimos quizá de en otra manera una situación preocupante. Voy a invitar a Malfi Yolanda Ramos que me lea esa diapositiva. Amalfi Yolanda Ramos González. Voy a invitar entonces a Alison Yadira Franco Sánchez. Alison Yadira, Buenas tardes. por favor, Estudio, ¿sí, licencia? leer la diapositiva, perdón. En ese escenario, la debilidad estructural del Estado obra como un elemento que, en vez de facilitar el proceso, los complica especialmente. Hoy día, repitiendo y superando los índices de violencia que se podían encontrar durante la guerra, la situación cotidiana nos confronta con nuevas formas de violencia. No hay enfrentamientos armados entre ejército o fuerzas estatales y movimientos guerrilleros insurgentes, pero la situación de inseguridad que se vive a diario en zonas urbanas y rurales comparativamente es más preocupante. Gracias. Muy bien. Voy a invitar a Katherine Fernanda del CID y voy. ¿Qué puede opinar con respecto a eso? Si usted fuera el ministro el ministro de la Defensa Civil, el ministro de Seguridad en cuanto a darle seguridad al pueblo, ¿qué haría usted para poder frenar esos altos índices de delincuencia? ¿Qué medidas podría digamos, optar? ¿Qué haría usted? ¿No? Le pregunto entonces a Naomi Divas. Naomi Divas, Philip, ¿qué podría opinar usted si usted fuera uno de los funcionarios que tuviera en sus manos el poder ver por la seguridad del país? ¿Qué haría usted? Ay, no sé, Lick, porque la verdad yo me doy cuenta por parte de El Salvador, todo lo que ha hecho el presidente y comparar aquí Guatemala, pues da bastante tristeza, ¿verdad? Que hasta los mismos, policías, ya no encuentra seguridad, porque por más que uno quisiera venir y velar por su seguridad, las personas no colaboran. Por más que uno quiera, como yo, pues, digamos, si yo fuera ese funcionario, por más que quisiera velar en cambiar al personal y tener gente de confianza que realmente siguieran las órdenes, pero no se puede. No sé qué haría yo, la verdad. Ujú. Sí, a veces ni en la misma policía se confía, porque a veces a un compañero, por ejemplo, lo detuvieron y ellos lo que querían es dinero. Le meten una bolsa de marihuana y
y le dicen, mire, usted trafica droga, aquí estamos la evidencia. Pero si eh, Sí, nos Lick, eso hace. comunicamos y nos apoyamos, ya sabe que ahí, ¿verdad? Entonces, a veces es complicado, sinceramente es complicado el tema. Yo sé que este tema es muy amplio y quizás nosotros no estamos en ese punto clave como para poder decir qué hacer, pero sí, escuchando opiniones en su momento de ustedes, ¿verdad? ¿Qué pudiéramos hacer nosotros? ¿Cómo podemos cambiar esa línea? Hacia dónde vamos? Porque los altos índices de delincuencia son muy preocupantes. Voy a preguntar una última más sobre esta diapositiva a, a Migdalia. Le Hola, corresponde. Lick. ¿Qué me puede Sí, decir con respecto a esto? como dijo usted, es un tema bastante complicado, ¿verdad? El hablarlo porque es como, no sé, como que a veces el dinero opaca todos los valores o principios que las personas manejan. Entonces ahí es donde tal vez lastimosamente el dinero, que es el instrumento que utilizamos para poder sobrevivir en esta tierra, es por lo que todos peleamos, por la falta de economía y la falta de distribución que nuestro país tiene. Y es lo que genera más violencia, porque el que no tiene le quita al que tampoco tiene, ¿verdad? Y lastimosamente solo así vamos, poco a poco, y es donde la violencia va haciéndose más grande, porque en realidad la economía puede hacer que, comparto la opinión de Ricardo, que podemos cómo trabajar, pero lastimosamente hay personas que no les gusta trabajar y son las que quieren aprovecharse o sea, del dinero del hermano o del ajeno, ¿verdad? Para poder Ujú, generar ellos de manera más simple y sencilla. ujú. Gracias. Entonces, gracias, Migdalia, por su aporte. Creo Sí, que es una situación complicada en cuanto a eso, ¿verdad? Si a mí me preguntan qué podemos hacer, o sea, ¿de dónde debemos de partir? ¿De dónde? ¿De dónde? De acciones del gobierno, del ministerio, de los departamentos, o sea, que cada departamento vele a través del gobernador, o sea, de dónde, hasta dónde podemos, ¿verdad? A veces se da aquello de que, bueno, realmente falta, si hablamos de policías, antes estaba, creo que había un policía por cada 1000, ahorita le sería mentirle, ¿verdad? Pero no sé cuánto estamos. Pero ¿qué va a hacer un policía para 1000 personas? O sea, no puede hacer nada, ¿verdad? Tendrían que haber más policías y bueno, a veces confiar en ese tipo de entidades y de personas de su momento que realmente velen por la seguridad ciudadana de nuestro país. A veces es lamentable porque así como quizá hay algunos buenos policías, pero hay unos que realmente dejan mucho que desear, ¿verdad? Entonces es bastante complejo y bastante complicado la situación en cuanto al análisis de este tema de seguridad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya tenemos pocos minutos para poder concluir esta sesión. Han aparecido nuevas expresiones de violencia en estos últimos años. Además de la tasa extremadamente alta de homicidios, asistimos a una explosión del crimen organizado manejando crecientes cuotas de poder económico y por tanto político. Ahí sí que esa parte es complicado porque muchos buscan el beneficio económico, sus objetivos afín en cuanto a eso, ¿verdad? Alguien que es político porque quiere lograr algo, no solo porque quiere darle a su país, realmente quiere lograr algo y de esa manera es bastante difícil esa situación. Se ven nuevas modalidades como el surgimiento y crecimiento imparable de las pandillas juveniles, las conocidas como maras, que según estimaciones serias manejan por concepto de chantajes y cobro de impuestos territoriales cantidades millonarias. Eso no es la excepción. Sabemos que los buses que circulan para el interior del país tienen que pagar una extorsión y si no, matan a los pilotos, ¿verdad? Entonces es bastante compleja esa situación. El auge de los carteles de narcotráfico, el femicidio, con un promedio de 2 mujeres diarias asesinadas, muchas veces previa violación sexual, las campañas de la mal llamada limpieza social, los linchamientos. Complementando esto, es imprescindible mencionar que si bien no aparece constantemente es el término ahí, en los medios de comunicación hay una cantidad de muertes por hambre que supera a los muertos por hechos violentos, según informes oficiales del Procurador de los Derechos Humanos. Mire qué complicado. A veces miramos en su momento las muertes por homicidios, pero hay más gente que está muriendo por hambre.
y lamentablemente en las áreas rurales, en las partes vulnerables, se dan ese tipo de acciones. En estos momentos, en esta diapositiva dice, en estos momentos, según datos de UNICEF, Guatemala es el segundo país en Latinoamérica y sexto en el mundo en orden a la desnutrición. Es decir, la violencia homicida asienta en un trasfondo de pobreza estructural histórica y un elemento no puede disociarse del otro, aunque en la vivencia cotidiana, en buena medida manipulada, la criminalidad delincuencial aparece escandalosamente como el principal pandemonio. Entonces, vemos en este caso, ¿verdad? Que hay muchas situaciones que aquejan y que de alguna forma limitan muchas situaciones para el pueblo de Guatemala, como puede ser la desnutrición, la falta de economía, la pobreza, la delincuencia, la violencia, las maras. Mire qué montón de situaciones que de alguna forma hacen hincapié en esta situación lamentable. Creo que, como les decía, es un tema muy amplio en cuestiones pero sabemos que todo esto viene desde muchos años en cuestiones porque muchos han buscado el interés político, han buscado el interés personal y porque siempre quieren de alguna forma que las cosas se den así. En una oportunidad le preguntaban cómo estamos en cuestiones de delincuencia a un funcionario de Guatemala. "Ah, aquí todo está bien", dice, pero no sé si estaba bien fregado o a qué se refirió con el término bien. Pero si vemos las estadísticas de personas que mueren, es bastante lamentable. Y en la siguiente diapositiva dice que es la violencia económica. Ese es el tema que también ya hemos tocado, la parte de la violencia, pero hoy entramos a la violencia económica. Causas y consecuencias. La violencia intrafamiliar o violencia doméstica no siempre es física. Existen muchas conductas que un abusador puede realizar para tener control sobre su víctima. Una de ellas es controlar su dinero. A esto se le llama la violencia económica y en este artículo te contaremos todo lo que necesitas para saber sobre ella. Mire, uno de los puntos en cuanto al llevar el control de su dinero, cuando los de las bancas o los bancos saben cuánto usted maneja en cuanto a sus ingresos, luego le están ofreciendo a usted una tarjeta de crédito. Luego le están usted diciendo, mire, un seguro para no sé qué. Mire, es una de línea de ataques en cuestiones de que de alguna forma somos víctimas de eso en su momento. Y algunos quizá, y miren, cuando uno va al cajero, lo que primero le sale una oportunidad es, quieres contratar un seguro tal, y uno debe desistir del seguro porque si usted le da ok, usted lo hizo en automático, acordó que sí, y ya solo se lo descuentan de su cuenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo ese tipo de acciones. No sé si alguien quisiera opinar sobre este tema. Unos dos participantes sobre este tema o que ha vivido aparte de esa experiencia. Licenciado, por ejemplo, en algunos trabajos que no dan un permiso porque se lo descuentan, que si falta una vez ya le descuentan séptimo, o por cualquier cosita va el descuento, descuento, descuento. Eso también, si ellos están abusando, eh, ya se están saliendo de lo legal, podría ser violencia económica. También con las Correcto. prestaciones, que si tienen que aguantar de todo y de todo y de todo, porque si renuncia, que no le dan sus prestaciones. Así es. Ellos buscan la manera de que usted renuncie y no de despedirlo para poder limitarle también. Entonces, así como se da también en los hogares, de que puede ser que el esposo no le dé suficiente dinero ahí, sí que solo el día, comida, 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 nada más. Eso también puede ser violencia económica, porque los gastos de la casa no son solo la comida. Entonces, Exacto. digamos que todo empieza desde, puede ser en el hogar, puede ser en el área laboral y en todas partes, porque a veces le ponen condiciones que para poder darle cierta cantidad de dinero tiene que hacer tal y tal y tal cosa. Entonces, existe muchas clases de violencia económica, por así decirlo, en las que nosotros, si no es en el hogar, puede ser en el trabajo, pero siempre nos encontramos con estos pequeños detalles. Sí, es cierto. Sí, muchas gracias, Marlene. Licenciado, Sí.
otro tipo de violencia económica, como dice la compañera, en los trabajos, ¿verdad? Así como, pues mi esposo me estaba comentando que a un compañero de trabajo lo suspendieron por una fractura y que el IX, o sea, lo suspende, ¿verdad? Y le pagan 600 al mes. O sea, eso es una miseria con todo lo que a ellos les quitan cada mes, Ujú, dependiendo de las comisiones, ¿verdad? Y a veces sacan pues bastante y les ujú. quitan bastante cada mes y a la hora de que ellos lo necesitan, o sea, no los apoyan porque eso en estos tiempos, ¿verdad? No alcanza ni para una quincena, ¿verdad? Cierto, Entonces, yo correcto. siento que ese sí es un tipo de violencia económica porque, ¿verdad? O sea, cada mes ellos están ahí pendientes de quitar el pago, ¿verdad? Pero al momento de que uno necesite que les resuelvan, ¿verdad? No lo hacen. Más bien es denigrante, siento yo. Sí, es cierto. Sí, muchas gracias por su participación. Sí, en su momento, voy a dejar de compartir, en su momento, Lick. es lamentable esa situación. Fíjate que estamos ya para cerrar, ya tenemos menos de un minuto. Sí, pedí dos participaciones y ya se dieron. Yo creo que a ese tema hay más de qué hablar. Posteriormente podríamos tocarlo, pero ya el día de hoy se terminó la sesión para no conectar nuevamente. Yo les agradezco a todos ustedes por haberse conectado, por haber participado. Espero realicen sus tareas en el momento oportuno para no tener inconveniente. Que Dios les bendiga a todos. Feliz fin de semana y que descansen en su momento cuando es de descansar y que aprovechen los espacios para trabajar también. Dios les guarde, Dios les bendiga.